capítulo 4. Aleluya, le prometo no voy a ser muy extenso, solamente 4 horas y media y entrego. Amén. Mateo capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hubieron 3 amenes nada más. Mateo 4. Gloria al Señor. Vamos a leer algunos versículos. Usted, aleluya, me va a seguir en la lectura, ¿verdad? Ya que vamos a brincar de un versículo a otro. Mateo 4. Gloria al Señor, verso 1. Si lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Leemos esta poderosa porción de la Escritura. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Verso número 4. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso número, amén, 10, perdón, verso 7. Aleluya, leímos: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y verso número 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, levante su mano arriba al cielo y dé una alabanza al Dios Todopoderoso. Aleluya, Padre, te damos gracias por tu palabra. Ministranos, edifícanos a través de ella y suple nuestras necesidades conforme a tu voluntad y tu poder por Cristo Jesús. Aleluya, levante su mano arriba. Vamos, alaba al Señor. Alabemos al Señor. Él vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A su nombre. Aleluya. Dígale el que está a su lado: por lo que está escrito vencerás. Dígaselo. Por lo que está escrito vencerás. Aleluya. Puede tomar asiento, hermano, en esta bendición hermosa. Aleluya. Y como dije anteriormente, la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. De entre todas las temáticas, aleluya, que se desarrollan en ellas, nosotros encontramos, aleluya, la historia de la creación. ¿Cómo fue que, aleluya, comenzaron todas las cosas? Pero cuando vemos, hermano, en el capítulo número 3 del libro de Génesis, vemos que también se relata la historia de la caída del ser humano. Es decir, el ser humano, gloria al nombre del Señor, fue creado en un entorno y en un ambiente de bendición para que éste pudiese desarrollar los planes y los propósitos del Señor conforme al diseño por el cual Dios, aleluya, lo había creado. Sin embargo, la palabra del Señor dice, aleluya, que siendo Dios el legislador, aleluya, hermano, del universo, estableció unas leyes y unos parámetros para que el hombre se rigiera, aleluya, por esas leyes. La Biblia establece que el hombre vivía, hermano, en un huerto. Eso era un paraíso. No tenía absolutamente necesidad de nada, gloria al Señor, porque éste gozaba de la misma gloria y la presencia del Señor en aquel huerto. Aleluya. Inclusive Dios había tomado, aleluya, ciertos detalles de preparar, aleluya, un entorno saludable en el cual el hombre pudiese desarrollarse. Pero la Biblia dice que en ese lugar de bendición Dios comenzó a legislar. Dios comenzó a establecer unas leyes y unos parámetros, gloria al Señor, porque una de las capacidades, aleluya, amén, inherentes con la cual nosotros fuimos formados es que gozamos de algo que se conoce como el libre albedrío, que no es otra cosa que la capacidad de tomar, aleluya, libres decisiones, aleluya, de acuerdo a lo que nosotros entendemos correcto. A su nombre, gloria. Y la Biblia dice que el Señor ahí establece una ley diciendo: de todos los árboles del huerto, aleluya, Adán, podrás comer, pero hay un árbol el cual no te es lícito. Gloria al Señor. Dios, como legislador y como dueño de la creación, estaba estableciendo una ley, un parámetro, y si el hombre vivía de acuerdo a esa ley y de acuerdo a ese mandato, el hombre experimentaría vida, el hombre experimentaría gozo, el hombre experimentaría, hermano, una relación saludable con su creador. Algunos piensan
Apocalipsis así lo relata. Se encontraba un árbol llamado el árbol de la vida. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Aleluya. Y aunque nosotros creemos que el hombre, aleluya, no fue creado, aleluya, ¿verdad?, con esa característica de eternidad, sí sabemos conforme la Escritura que Dios tenía dentro de sus planes, aleluya, al probar la obediencia de Adán y de Eva, aleluya, que estos se convirtieran en seres eternos que gozaran eternamente y para siempre de la gloria de su Creador. Pero lamentablemente, dígale que está sonado, aquí es donde se daña la historia. Dios legisla y dice: no pueden comer de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que Satanás logró infiltrarse en aquel lugar, tomando la forma corporal de una serpiente y entablando una conversación, aleluya, con Eva. Su nombre sea la gloria. No sabemos dónde rayete se había metido Adán. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Aleluya, pero una cosa sí sabemos, y es que Adán, como cabeza, aleluya, en su matrimonio, agárrense los varones ahora, aleluya, tenía la responsabilidad ante, aleluya, Dios, amén, y delante de su esposa, aleluya, de ser un buen transmisor del mensaje de Dios. Él tenía que hacerle saber a su esposa Eva la palabra del Señor, tal y como él la había recibido de Dios, para que su esposa no incurriese en transgresión en el huerto donde Dios los había puesto. Agárrense los varones ahora. Pero lamentablemente Adán, cuando leemos el relato bíblico, no cumplió fielmente con ese, aleluya, esa responsabilidad de ser un buen transmisor, aleluya, de la palabra del Señor para con su esposa. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos ese momento de la tentación, aleluya, que Satanás comienza a tentarle para que ella desobedezca el mandato de Dios, vemos que Eva, aleluya, cambia unas palabras, gloria al Señor, del mandato original que Dios había dado. Ella le añade a las palabras originales que Dios había dicho en un principio. A su nombre sea toda la gloria. Me parece que Adán, aleluya, su primera falta no fue, aleluya, hermano, gloria al Señor, tan siquiera comer del fruto, sino que su primera falta fue no ser un buen comunicador de la palabra del Señor. Y yo quiero decirle a todos los que estamos aquí que si vamos a honrar la Biblia, aleluya, en un día como hoy, necesitamos entender que Dios nos llama, aleluya, como gente responsable a transmitir el mensaje de Dios tal y como Él lo ha dicho, sin quitarle y sin añadirle. Levante su mano arriba al cielo y alabe la gloria del Señor. Mira la importancia de transmitir el mensaje como Dios ha querido que se transmita desde el principio. Eva como que no captó, aleluya, hermano, el mandamiento de Dios, y por eso la serpiente logró persuadirla para que ésta, aleluya, transgrediese, amén, el mandato dado por el Señor. La Biblia dice, hermano, que luego aparece Adán en escena. Aleluya, note el hecho de que cuando la mujer, amén, desobedece, nada sucede en la creación. Hello. ¿Por qué nada sucedió, pastor? Porque, aleluya, quien se le dio, aleluya, la responsabilidad, aleluya, como agente moral y como administrador de la creación de Dios, no fue a Eva, sino que fue a Adán. Alaba. Diga al varón que le queda al lado, gózate con la palabra, dígaselo, gózate. Aleluya, que es como miel. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Pero cuando Adán aparece en escena y Adán entonces come del fruto prohibido, entonces las cosas cambiaron, hermano, aleluya, drásticamente. Del cielo a la tierra, hermano, cambió la historia de la humanidad. Una historia que había comenzado, aleluya, con un plan de bendición, ahora, hermano, aleluya, era objeto de maldición.
entró la maldición al mundo. Gloria al Señor. Y esa maldición y ese pecado, dice la Escritura, aleluya, que pasó al resto de los hombres. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? La Biblia dice que por cuanto uno pecó, luego todos pecaron. Aleluya. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 y verso 23 que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. Pero le tengo buena noticia. Dígale que está a su lado, pero hay buena noticia. A pesar, aleluya, de que el hombre echó a perder el plan original de Dios en un principio, Dios en su omnisciencia, sabiendo, hermano, que el hombre iba a incurrir en una transgresión mortal y de pecado, aleluya, Dios hizo provisión de un plan eterno de redención para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si usted parte de ese plan, si usted ha gozado de ese plan, levante su mano y alabe la gloria del Señor. Génesis capítulo 3, en el mismo capítulo donde se relata, aleluya, hermano, la caída del hombre, en ese mismo capítulo se relata, gloria al Señor, aleluya, el levantamiento de uno de entre la simiente de la mujer. Alaba la gloria del Señor, quien vendría con poder y autoridad para aplastarle la cabeza a la serpiente antigua, al engañador, al tentador. Vamos, levante esa mano arriba. Aleluya. Génesis 3:15 dice: yo voy a levantar de entre la simiente de la mujer a uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. Ahora, note el papel fundamental que juega la palabra de Dios en todo lo que tiene que ver, hermano, nuestra vida, aleluya, muy especialmente con nuestra salvación. Gloria a Dios. Porque podemos sacar el mes de la Biblia y podemos decir muchas cosas, aleluya, bonitas acerca de la Biblia, pero si no entendemos el papel fundamental que juega la palabra del Señor en nuestras vidas, aleluya, puede ser que seamos cristianos cargando con la verdad debajo de nuestro hombro, alaba la gloria, aleluya, pero siendo engañados por Satanás. ¿Y cuánta gente usted y yo conocemos así? Cargan una Biblia, se llaman cristianos, se llaman evangélicos, se llaman pentecostales, mas sin embargo su Biblia, aleluya, no es una vida de testimonio, aleluya, en la cual la palabra del Señor le gobierna en todas las áreas de su vida. La palabra del Señor nos tiene que gobernar por completo, no solamente algunas áreas de nuestra vida. La palabra del Señor, aleluya, tiene que tener el lugar que ella merece en nuestras vidas si es que nosotros queremos vencer. Alaba la gloria. Precisamente en eso consiste la derrota del ser humano en el huerto de Edén, en no permitirle a la palabra de Dios que le gobierne, que le dirija y que le rija por completo en todos los asuntos de su vida. A su nombre. Pero venía uno, el cual Juan describe como el Verbo. ¡Wow! Juan dice en el capítulo 1 de su evangelio que en el principio Cristo era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Aleluya. Y la Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo número 11, que todo lo que se creó fue hecho de lo que no se veía mediante la bendita y poderosa palabra del Señor. Y esto nos demuestra la preexistencia de Cristo. Aleluya. Antes de que el mundo fuese, ya Él existía. Antes de que las cosas vinieran, aleluya, hermano, amén, aleluya, a nuestra observación, y antes de que todo se materializara, ya había una palabra existente, aleluya, desde la eternidad. Y esa palabra dijo: yo voy a enderezar lo que Adán echó a
meditaba en la palabra y yo decía, wow, el verbo se hizo carne, dice Juan. Santo eres Jesús, Señor. La palabra desobedecida en el huerto. Aleluya, dijo, yo voy a tomar forma, aleluya, corporal como de siervo, dice Filipenses capítulo número 2. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Esa palabra, oh, yo siento a Dios. El verbo dijo, yo me voy a hacer carne y yo voy a restituir todo lo que Adán echó a perder en el huerto. Y ahí es cuando Cristo aparece en escena. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Viniendo a esta tierra mediante un nacimiento virginal. Aleluya. Un nacimiento milagroso. Aleluya. No siendo nacido de simiente de varón, sino siendo, hermano, aleluya, engendrado por el Espíritu Santo. Viene a esta tierra, toma forma corporal. El escritor a los Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno, aleluya, que vino en nuestra semejanza, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Ahora me llama mucho la atención porque Él era el verbo, Él era la palabra, Él existía desde antes de toda la creación. Y la Biblia dice que en su niñez, en una ocasión sus padres, aleluya, como que lo perdieron de vista. ¿Dónde está Jesús? Tenía apenas 12 añitos. Y la Biblia dice que cuando ellos volvieron a Jerusalén, ¿sabe dónde estaba Jesús? El verbo. El logos, la palabra. ¿Sabe dónde estaba? Estaba en el templo discutiendo con los doctores de la ley acerca de la palabra. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Gloria a Dios. Cristo fue instruido en la palabra del Señor a pesar de que Él era el verbo. Gloria a Dios. Hermano, esto nos sugiere algo muy importante. Dígale que está a su lado, presta atención ahora. Gloria a Dios. Así no te acuerdes del resto del mensaje, acuérdate de esta parte. Alaba. Si Cristo era el verbo de Dios y sacó tiempo para instruirse, ya alguien entendió la parábola por acá. Cristo era la palabra encarnada, sacó tiempo para instruirse, sacó tiempo, aleluya, para estudiarla, sacó tiempo para escribir en ella. Amasando la Yeshua, ¿quién es usted y yo para que tengamos en poco la palabra del Señor? Hello. Aleluya. Sacó tiempo, se instruyó, iba al templo, alaba. Gloria a Dios. Vamos a sacar la cuenta de los que están, amén, aleluya, cooperando con la escuela bíblica. Hello. Aleluya, alguien que me dé la asistencia, alaba, aleluya, de los que están, amén, en la escuela dominical, amén, en el estudio bíblico. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? ¿Sabe? Aleluya, ¿por qué no crecemos? Porque nosotros, hermanos, en nuestra soberbia pensamos que podemos mantenernos en pie, aleluya, con la palabra del Señor ausente de nuestras vidas. Dígale que está a su lado y así no es como funciona. Jesús, el Mesías, el Salvador, el Verbo, se instruyó en la palabra, y cuando llegó el tiempo oportuno y señalado por Dios, este se presentó delante de Juan el Bautista. Juan el Bautista le reclama y le dice: ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Gloria a Dios. Juan el Bautista sabía que ese era el verbo. Gloria a Dios. Alaba. Pero Cristo le dice: tranquilo, Juanito, alaba.
necesario que suceda así para que se cumpla, escuche, toda la escritura. Jesús procuraba caminar de acuerdo a lo que estaba escrito, siendo él el verbo perfecto del Padre. Lo bautizan. Esta es la introducción, ya mismo vamos al mensaje. Lo bautizan. Y después de que lo bautizan, capítulo 4, aleluya, de Mateo, y Lucas capítulo 4 también, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gracias a Dios. Aleluya. Note que Adán fue tentado en un huerto con todos los recursos habidos y por haber para que él no pecara. Qué lindo Señor, aleluya. Adán no tenía excusa, lo tenía todo. ¿Qué rayo hacía comiendo del fruto prohibido? Gloria a Dios. Santo es Dios, Señor. Pero ahora Cristo está en un desierto, sin nada que comer. Tú eres digno, Dios. Santo es. 40 días, 40 noches pasando hambre, ayunando en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que allí llegó el tentador, sí, el mismo del huerto. Santo. Aleluya. Llegó allí para tratar de deshacer el plan de Dios por segunda vez. Santo eres Jesús, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, aleluya, que así como, amén, por el primer Adán entró la muerte en el mundo, por el segundo Adán entraría la vida. Y ese postrer Adán y ese segundo Adán, aleluya, resistió la tentación. Pero a mí lo que me llama la atención, aleluya, de todo este escenario bíblico, a su nombre sea la gloria, es que, amén, lo que Adán tuvo en poco en el huerto, Cristo lo tuvo en alta estima. ¿Y sabe qué fue eso? La palabra dada por Dios. Pregúntale que está a tu lado, ¿en qué estima tú tienes la palabra del Señor? ¿Qué estima tú tienes por la palabra? Porque hay gente que no se acuerda de la Biblia hasta que llega el templo. Hello. ¿Qué fueron? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que no se acuerda de la Biblia hasta que le toca una parte. Gloria a Dios. Hello. Mira, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué lindo Dios. Cuando usted Gracias. mira la condición del pueblo en la iglesia en este tiempo final, es cuando más, hermanos, debemos estar nutridos de la palabra del Señor. Usted nota gente muerta, seca, apática, indiferente, Santo es sin compromiso. Jesús. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. Aleluya, porque no puede haber vida donde no hay palabra. Gloria. Por eso es que cuando Ezequiel se encuentra delante de un valle de huesos secos, lo que produjo vida en aquellos huesos, ¿sabe qué fue? La palabra del Señor. Por eso es que cuando aquel centurión estaba preocupado por su criado que estaba al borde de la muerte porque estaba gravemente enfermo, aleluya, mandó un recado a donde Cristo accede a la petición, pero luego él se da cuenta que es indigno, que es un pecador, aleluya, que no era digno de que Jesús posara en su casa. Mandó los mensajeros para atrás y dijo, aleluya, mira maestro, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una cosa yo estoy seguro, si tú dices la palabra, Gloria a Dios. si tú dices la palabra, mi siervo, qué bueno, gloria a Dios, Dios bendiga la sierva del Señor. Tú solamente di la palabra y mi siervo se sanará. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Aleluya. Por eso, si usted se siente medio apagado, si usted se siente medio desanimado, si usted se siente que está decayendo, yo le voy a dar un consejo en esta hora. Vuelve a la Biblia, vuelve a la palabra, vuelve a consagrarte a Dios. Y tú verás
como todo en tu vida va cambiando. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos, capítulo número 12, aleluya, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Pero no puede haber renovación acá arriba si estamos todo el tiempo conectados en el teléfono y desconectados en la Biblia. Por eso es que hay gente, hermano, aleluya, que perseveran, pero su pensamiento es un pensamiento mundanal, carnal, aleluya, totalmente, hermano, impregnado por la vieja criatura. A su nombre, gloria. Pero cuando usted está conectado a la palabra del Señor, aleluya, hermano, el Espíritu da testimonio de que en su interior está sucediendo una obra, aleluya, de cambio y de transformación. Aleluya. La palabra encarnada. La Biblia dice que Satanás apareció allí para tentarle. Y Satanás ciertamente tentó a Cristo en las mismas tres áreas que tentó a Eva. El apóstol Juan dice en su, aleluya, en 1 de Juan capítulo número 2, verso 15 en adelante, aleluya, que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aleluya, procede del mundo, ¿verdad? No proviene del Padre. Dice que hay tres cosas, aleluya, que se manifiestan en el mundo. Dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice que los que permanecen en estas cosas, aleluya, el amor del Padre no se ha perfeccionado en ellos. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces yo quiero que usted note que esas fueron las mismas tres áreas que Satanás golpeó, aleluya, a la hora de tentar a Eva. Los deseos de los ojos, trató de despertar los deseos de los ojos. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y eso lo vemos cuando, aleluya, le dice, amén, aleluya, ustedes pueden comer de ese árbol, ustedes no se van a morir. Y dice la Escritura que Eva vio los deseos de los ojos, que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, aleluya, y útil para que, para adquirir sabiduría, la vanagloria de la vida. Tres áreas tentadas y golpeadas por el diablo para hacer caer a la mujer, aleluya, y para que el hombre, por ende, amén, viendo a Eva tan hermosa, porque yo me imagino que Eva, hermano, aleluya, imagínense, la primera mujer creada, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso es que Adán cayó redondito, alaba. Aleluya. Y no había más mujeres, lo que había eran animales por todos lados. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando vio a aquella mujer, aleluya, con aquella fruta, gloria a Dios para siempre. Aleluya, inmediatamente cayó el pecado y vino la maldición, amén, a toda la tierra. Aleluya, pero note que Satanás trató de golpear las mismas tres áreas. Aleluya, ahora en el segundo Adán, en Cristo. Lo primero que le dice, aleluya, apareciendo él en el momento oportuno, cuando Jesús sintió hambre, apareció el tentador. Y lo primero que le dice al Señor es, aleluya, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Aleluya. Alábalo. Señor. Yo creo que el poder de Jesús es tan extraordinario, aleluya, que de él pensando tan siquiera, esas piedras se hubiesen convertido en pan al instante. Pero me impacta porque Jesús, siendo el verbo de Dios, él se deja regir y gobernar por la palabra dicha por su Padre. Y mira lo que hace Jesús cuando el diablo lo tienta. Jesús comienza a remitirse a Deuteronomio capítulo número 6. Ahí se habla acerca del gran mandamiento. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Alaba la gloria del Señor. Y ahí mismo en ese capítulo 6, aleluya, se divide en dos secciones. Una es el gran mandamiento y la segunda sección es exhortaciones a la obediencia. Búsquelo después, tiene asignación para que lo busque después. Jesús, siendo el Hijo de Dios,
la ley dada por Dios en Deuteronomio. Gloria al Señor. Aleluya. Y por esa palabra, Él le hace frente a la tentación con la cual el diablo lo estaba tentando. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias, Jesús. Fíjense que Cristo no le cantó un coro de fuego. Y gloria a Dios por los coros de fuego. Cristo no danzó. Cristo no habló en lengua. Santo, aleluya. Cristo, usted puede estar seguro que estaba débil. 40 días de, aleluya, de ayuno y oración. Las fuerzas no eran las mismas. Tanto es así que dice Lucas que los ángeles venían, aleluya, para servir en el desierto. Santo, Aleluya, ¿qué clase de servicio? Alaba. Y en Chile, ¿cuántos pueden alabar? Santo, aleluya. Los ángeles venían, aleluya, para servirle. Ese día lo que le servían, bueno, en mi opinión personal, yo creo que le servían agua. ¿Qué agua puede haber en un desierto? Y está demostrado científicamente que, aleluya, una persona, gloria al Señor, puede vivir hasta 40 días, aleluya, sin alimento, pero el agua, hermano, en ocasiones se complica la cosa cuando la gente no toma agua. A su nombre. Pero eso es otro asunto. La cuestión es que Cristo le hace frente a la tentación, ¿sabe qué? Por la palabra, y cita a Deuteronomio, capítulo número 6. Y dice, escrito está. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando llegan las tentaciones a nuestra vida? Ay, Señor, aleluya. Y cuando yo hablo de tentación, hablo de prueba. La tentación es prueba. ¿Qué se prueba ahí? Se prueba nuestro carácter, se prueba nuestra integridad, se prueba nuestra fidelidad, se prueba nuestro compromiso, etcétera. Cuando hablamos de tentación, no solamente, aleluya, nos remitimos a la tentación sexual, que es lo que rápido viene a la mente del ser humano, sino que a veces somos tentados también a abandonarlo todo. Santo, aleluya. A veces somos tentados a irarnos, a veces somos tentados a no perdonar. A veces somos tentados, gloria a Dios, para siempre a tratar con indiferencia, con odio, con rencor a aquellos que nos ofenden. Eso también es una forma de tentación. Aleluya. Pero usted sabe cómo se manifiesta, aleluya, amén, el carácter de un verdadero cristiano que está siendo gobernado por la palabra del Señor. Cuando todas estas tentaciones llegan a nuestra vida e inmediatamente nuestra mente y nuestro corazón está presente la palabra dada por Dios, y esa palabra es como una fuerza que no nos deja pecar y hacer lo que no es agradable ante los ojos del Señor. Hermano, porque estamos en este estuche de carne. Y aunque Jesús vino en forma corporal de siervo, vino también en un cuerpo de carne. Aleluya, Jesús no podía pecar porque Jesús, aleluya, era Dios. Decir que Jesús podía pecar o que estaba allí para probar, aleluya, si pecaba o no pecaba, aleluya, es decir, gloria a Dios para siempre, que Dios, aleluya, pudiese pecar, y eso es una herejía. Dios aborrece el pecado. Dios no puede, hermano, tolerar el pecado. Dios no tiene compañerismo, aleluya, con el pecado. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Jesús no fue al desierto para ver si pecaba. Jesús fue al desierto para probar que Él era el Hijo de Dios y que no podía pecar. Y allí Jesús, aleluya, se remite a Deuteronomio capítulo 6 y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora esa expresión a mí me llama mucho la atención porque Jesús estaba poniendo, aleluya, por encima la obediencia que su necesidad física. Agárrese ahora que viene turbulencia. Jesús tenía en primer lugar el ser obediente y gobernado por la palabra antes que su propia necesidad física. Y la necesidad era real. Tenía hambre. Alaba. Algunos de los
que estamos aquí no hemos salido bien del culto y ya estamos pensando dónde vamos a comer ahorita. Hello. Alaba. Algunos en este culto han tenido más comunión con Wendy's que con la Biblia. Pero Jesús puso en un segundo plano, escuchen, en un segundo plano su necesidad física y real en el momento, para dedicarse a la obediencia total y profunda de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Algunos de nosotros somos fieles hasta que llegan las necesidades de nuestra vida. ¿Lo sabía? Hay gente que son fieles, aleluya, solamente en el momento, amén, de la prueba, gloria al nombre del Señor. Hay gente que son fieles hasta que llega el momento de la prueba. Pero Jesús nos demuestra, gloria al Señor, que no importando las circunstancias adversas que yo pueda estar viviendo o atravesando, Dios espera de mi fidelidad. Aleluya, cuando todo anda bien, voy a serle fiel a Dios. Cuando todo anda mal, voy a serle fiel a Dios. Cuando las cosas salen como Dios, aleluya, como yo espero, voy a serle fiel a Dios. Pero cuando no sale como yo espero, con todo y eso, le voy a ser fiel a mi Señor. Hay gente que pone en segundo plano la obediencia. Y por eso es que el diablo los vence. Y caen una y otra vez. Y están en un círculo vicioso. No prosperan, no echan hacia adelante. No crecen espiritualmente. Porque Satanás es un experto creando necesidades. Aleluya, que tocan a la puerta de nuestra vida para que nosotros nos desenfoquemos. Amén, el mandato más grande que nosotros tenemos. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Ahora, ninguno de nosotros podemos cumplir ese mandamiento ni por un segundo. Ninguno. Aleluya. Por eso precisamente es que Cristo tiene que aparecer en escena. ¡Qué lindo Dios! Para Él de una manera justa obedecer la ley de Dios y que nosotros tengamos en Él una esperanza para ser justificados, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo. De manera que todo aquel que pone su esperanza en Él, aquel que obedeció la ley, aquel que cumplió perfectamente el mandato de Dios, tiene vida eterna en Él, no en nuestra propia fuerza. Es en Él. Ahora el diablo, aleluya, el Señor lo reprende, es bastante insistente. No se rinde con facilidad. Gloria a Dios. Y como vio que Jesús le respondió con la palabra, pues entonces el diablo dijo, pues ahora yo voy a tentarle, pero voy a tentarlo con la misma palabra. Segunda tentación. Aleluya, esa primera tentación, gloria al Señor, son los deseos de la carne, para que Jesús se satisfajera. Aleluya, él dijo, gloria al Señor. Segunda tentación, le dice, bueno, aleluya, verso número 5. El diablo le llevó entonces a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. Óigame, siempre había un ataque hacia la identidad de Cristo. Siempre ponía en tela de juicio, si eres hijo de Dios. Pero escuche bien, échate abajo porque escrito está. El diablo también cita la palabra de vez en cuando, ¿sabe? Y yo le voy a decir algo, ahí es cuando más peligroso se pone. Por eso es que en el huerto, ¿qué fue lo que él utilizó para tentar a Eva? La misma palabra de Dios. Lo que pasa es que él dice medias verdades. Y las medias verdades siguen siendo mentiras. Y no es ni blanca, ni amarilla, ni verde, ni violeta. Es mentira. Pero, ay Señor, algunos están orando, Señor, no hable del púa. Alaba. Alábalo. Hay cristianos que son paqueteros, hermano. Son más mentirosos que Belcebú. Ahí el diablo vino, hermano, más peligroso. Vino ahora con la palabra. Gloria a Dios.
Mira qué clase de hermano. Esto es increíble. El diablo tentando al verbo con la misma palabra. O sea, algunos cristianos se creen que tienen el diablo pisado. Gloria a Dios. El que piensa eso, el diablo lo tiene pisado. Amén, como dicen los rabacucos. Alaba. 115 veces. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a Dios. El que piensa eso está descarriado 115 veces. ¿Cuántos alaban al Señor? Poderoso Dios. A Jesse ahí, a Jesse ahí. Gloria a Dios. ¿Ah? Satanás no respetó ni el mismo verbo te va a respetar a ti. ¿Quién nosotros pensamos que somos? Somos débiles, somos polvo, somos barro, no somos nada. Del polvo vinimos, al polvo volvemos. Por eso necesitamos depender solamente de Dios y no de nuestra fuerza. Vino con la palabra. Pero la gente, cuando le citan un texto o le citan la Biblia, aleluya, la gente es incapaz de discernir si es el diablo el que está detrás, aleluya, de esa cita. Y yo le voy a decir una cosa, hoy más que nunca hay que tener, hermano, mucho cuidado a quien nosotros le prestamos nuestro oído. Porque eso es una problemática que tenemos los pastores modernos de este tiempo moderno, de este tiempo final, para que nadie se sienta mal por moderno. Aleluya. Lo que quiero decir de este tiempo final, hermano, los pastores tenemos un reto muy grande porque estamos, aleluya, no solamente lidiando con las problemáticas que tienen las ovejas, aleluya, ya de por sí cuando vienen a la iglesia, sino que también estamos compitiendo, aleluya, y luchando, hermano, con las falsas doctrinas que las ovejas están consumiendo a través de las benditas redes sociales. Hello. Vive Dios. Aleluya. En una ocasión yo se lo dije a una hermanita, yo le dije, hermanita, si usted dejara de ver tanto YouTube y usted viniera más a los estudios bíblicos, usted no tuviera el enredo que tiene en la cabeza. Porque por allá se pueden escuchar 20 herejías, hermano. Y el detalle es que te citan la Biblia. A su nombre gloria, pero hermano, no todo el que cita la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor, no todo que amén, aquel que aparenta, aleluya, una profundidad bíblica verdaderamente, aleluya, es usado por Dios, sino que en ocasiones son emisarios del mismo infierno. Gloria a Dios. Señor. Hay que tener mucho cuidado a quien usted le presta oído. Gloria a Dios. Si usted viene a una iglesia y aquí se le predica, Aleluya. y aquí se le enseña, Vive Dios. usted tiene que estar, aleluya, poniendo en tela de juicio lo que se le enseña aquí, buscando una respuesta por otro lado. Gracias, Dios. Le adoramos a Jesús. Quisiera que no tuviera mascarilla ahora para verle el rostro. Aleluya. Pero, la nueva realidad. Pero, Satanás es peligroso cuando nos cita la palabra. Y usted tiene que entender, hermano, que cuando la palabra del Señor se predica, se tiene que predicar en su contexto. Hay un contexto, hay una historia detrás de cada verso, detrás de cada capítulo. Usted tiene que, aleluya, hacerse, y le voy a dar un tip rapidito, aleluya, hacerse preguntas lógicas. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿En qué tiempo se dijo? Porque hay gente, hermano, aleluya, aplicando pasajes de la ley, aleluya, en esta dispensación de la gracia y poniendo carga sobre el pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, si usted no tiene ese discernimiento bíblico, aleluya, para interpretar la escritura correctamente, a su nombre gloria, aleluya, puede ser que usted le esté, hermano, aleluya, lo tengan usted colando el mosquito y tragándose el camello. Su nombre. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. vino él por la palabra del Señor, lo tentó. Súbete allá, aleluya, amén, y lánzate, mejor dicho, aleluya, del pináculo del templo, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, aleluya, que en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Citó la Biblia fuera de su contexto.
Pero Jesús, que conocía la palabra, que se instruyó en la palabra, le dice, escrito está también. Gloria a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Le respondió con la palabra nuevamente. Y otra vez, tercera ocasión, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le respondió, vete Satanás, porque escrito está. Note cómo Jesús continuamente le responde, aleluya, y no entra en una lógica, ni entra en un discurso, ni entra en un debate con el diablo, como algunos que entran en debate con el diablo. Gloria a Dios. Diablo, ¿y por qué tú me persigues tanto? Y diablo, ¿por qué tú me haces la guerra? Otros entrevistan a los demonios, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llaman? ¿Tú tienes pasaporte? Gloria a Dios. Aleluya. No, Cristo simplemente, hermano, utilizaba hermano, el arma ofensiva que a nosotros nos fue dada como creyentes. Que es la palabra de Dios, la cual Efesios capítulo número 6 dice que es la espada del Espíritu. La palabra del Señor. El diablo venía a tratar de tentarlo y Cristo sacaba la espada. Pero la Biblia dice, aleluya, que si el hierro se embotara, entonces luego hay que hacer más fuerza. Y hay gente que tiene la espada bota. Dígale que está a su lado, sal de los salmos, sal de los salmos. Sal de los salmos ya. Aleluya. Vamos a entrar a la profundidad de la palabra, hermano. Porque hay gente aquí, pastor, aleluya, que le podemos decir como le dijo el escritor a los hebreos, aleluya, hermano, en el capítulo 5, hay gente que debiendo ser maestros ya. Gloria a Dios. Alaba. Todavía están necesitados, hermano, de leche, de que se les enseñe los primeros movimientos de la doctrina de Cristo. Aleluya. Hay que crecer en la palabra, hermano. Aleluya. Algunos piensan que porque es que la gente, Dios mío, es que yo me agito. Vive Dios, aleluya. Hay gente no, es que la letra mata. Vive Dios. Gloria a Dios. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces cogen ese texto, lo sacan por completo, hermano, de su significado original. Aleluya, ¿para qué? Para justificar su negligencia y para justificar, aleluya, su vagancia espiritual. Porque son gente que nunca tuvieron hábitos de estudio en el mundo y ahora quieren seguir con la misma malamaña. Pues no. Aquí hay que leer, aquí hay que estudiar, aquí hay que ser disciplinado. Hay gente, hermano, que, aleluya, ¿verdad? Y yo en cuarto año yo tuve que pasarlo por examen, no por bruto, sino por dar clase. Aleluya. Gloria a Dios. Cortaba muchas clases, ¿verdad? Yo era cuadro, hermano, yo estaba en el cuadro de honor pero me dañé. Aleluya. No era cristiano cuando eso. Gloria al nombre del Señor. Y no tenía hábitos de estudio. Llegó un momento que, aleluya, se fueron los hábitos de estudio por el jangueo y por, aleluya, por todas las cosas que uno hacía en el mundo. Gloria a Dios para siempre. Pero entendí que cuando vine para acá, aleluya, si yo quería crecer en el Señor, tenía que ser disciplinado. La gente quiere andar, hermano, al garete en el evangelio. Y justifican todas esas pocas vergüenzas del mundo. Vienen aquí y son, hermanos, tan sinvergüenza que se quieren justificar con la misma Biblia. Que el Señor te reprenda, que el Señor reprenda al diablo. Aleluya, aquí hay que disciplinarse. Y si usted no tenía hábito, pues haga hábito con la ayuda del Espíritu Santo. Estas cosas casi no se predican ya. Pero es la realidad, hermano. La letra mata. A su nombre sea la gloria. A veces me dan ganas de tirarle con la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero me acuerdo que
escrito está, no se ponga vuestro, aleluya, el sol sobre vuestro, no, para alabar al Señor. Entonces, usted no tiene que sentirse mal. Yo no estoy, aleluya, menospreciando a nadie, ni degradando a nadie, aleluya, ni diciéndole a nadie nada para que se sienta mal. Lo que quiero decir, aleluya, es por favor, ten respeto por la palabra de Dios y no la utilices para justificar, aleluya, tu deficiencia. Gloria a Dios. Y honra a Dios. Santiago dice, si alguno falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará que abundantemente y sin reproche. Gloria a Dios. Pero pida con fe, no dudando, porque el que dude es semejante a las olas del mar, que van y vienen y vienen y van. Aleluya, no espere el que tal hace, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso dice Santiago. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si nosotros queremos, hermano, verdaderamente honrar la palabra de Dios, nosotros tenemos que darle ese espacio a la palabra para que haga el efecto en nuestras vidas. Amén. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. ¿Y son útiles para qué? Son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que, el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos carentes de buenas obras en la iglesia? Porque la gente no se deja enseñar, ni corregir, ni redarguir, ni instruir por la palabra del Señor. Es sencillo como eso. Hermano, a veces yo me hago la pregunta, yo digo, ¿dónde se fue la obra misionera en Puerto Rico? ¿A dónde se fue la obra misionera? Ya la gente no quiere hacer misiones, la gente está más preocupada, aleluya, en gloria al Señor, en resolver sus asuntos personales. Aleluya, y la iglesia ha dejado su lugar de ser luz en el mundo, y hacen buenas obras para que los hombres las vean y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Nos hemos olvidado de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque no le permitimos a la palabra que nos gobierne por entero. Jesucristo, siendo el verbo de Dios, aleluya, Él le permitió a la palabra que lo gobernara. Tanto es así que pudo vencer a Satanás en el desierto, triunfando sobre él, simplemente, aleluya, con someterse y citar lo que está escrito en la ley de Dios. Por eso le dije que el tema es, aleluya, con lo que está escrito vencerás. Todo lo que Cristo hizo en su ministerio, Él decía, yo no he venido por mi propia cuenta. La doctrina que yo les hablo, si ustedes quieren comprobar si es mía, aleluya, solamente tienen que hacer la voluntad del Padre para que se den cuenta que no es mía, que es de Él. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, aleluya, fue basado en la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, mire, aleluya, cerré. Amado hermano, amado amigo que estás aquí, aleluya, no hay una cosa más hermosa que nosotros podamos permitirle al Señor y a su palabra que guíe cada día los pasos de nuestra vida, que nos encamine, que nos dé la forma que Él quiera darnos, que Él haga con nosotros y nos lleve a donde quiera llevarnos. Pero eso no sucederá hasta que nosotros le permitamos a la palabra del Señor, Gloria a Dios, que rija cada uno de los asuntos de nuestra vida. Ahora, esto no es fácil. Jesús claudicó en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ya Él sabía, ya Él venía hablándole a los discípulos de antemano que Él tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores para ser crucificado y resucitar el tercer día. Él sabía que había una palabra dada por Dios. El Padre hizo un momento de silencio, el Padre nunca le respondió. Y Jesús entendió que ese silencio significaba una cosa. No hay más nada que decir porque ya lo que fue dicho está dicho y hay que obedecer. gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Así de sencillo. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos, amén, a pastorear, comenzamos la obra en la marquesina de nuestra casa. Y yo recuerdo que
ya no cabíamos y yo le dije al Señor, bueno Dios, tenemos que movernos, buscar un local, algo tenemos que hacer, ya no cabemos, se nos hizo pequeño el espacio y el Señor comenzó a hablarnos a través de diferentes pasos. El Señor nos hablaba, gloria al Señor, de que Dios tenía un lugar preparado para nosotros. Y recuerdo que en aquellos días me llamaron unos pastores, aleluya, que estaban, aleluya, por salir de la congregación donde estaban, ¿verdad? Por unos asuntos de salud. Y recuerdo que ellos dijeron, nosotros pensamos en ustedes, sin ellos saber que nosotros nos íbamos a mudar. Dijeron, nosotros pensamos en ustedes que están comenzando para que ustedes muevan su obra al templo donde nosotros estamos cuando nosotros nos vayamos. Y de vez, ustedes continúan pastoreando un grupito de hermanos que estaban ahí, un grupito remoto, ¿verdad? Pequeño, pero que son ovejas del Señor y que se iban a quedar sin un pastor. Y cuando eso sucedió, yo comencé a orar. Yo soy una persona bien temerosa, hermano, para tomar una decisión. Aleluya, me gusta que siempre sea Dios. Aleluya, que si es Dios me diga que sí, y si es que no, pues que truene como tronorita. Alaba. Y recuerdo que comencé a orar. Y el Señor solamente nos había dicho los nuevos, pero no nos decía para dónde. Y en una madrugada, mientras estaba orando, le dije, Señor, porque llegamos a un acuerdo entre los pastores y nosotros, de orar por un espacio de 2 meses. Y que al cabo de esos 2 meses nosotros íbamos a decirle si sí o si no. Pasaron 2 meses y algunos días más. Y yo no tenía respuesta. Yo dije, bueno Señor, pues nos quedamos aquí, que se haga tu voluntad. Y de momento el Señor habla a mi oído y me dice estas palabras. ¿Por qué me pides lo que ya yo te di? Gloria a Dios. Así de sencillo, hermano. Y yo dije, ¿a qué te refieres con esto? Y mientras oraba el Señor me pasó una película de todas las veces que el Señor nos había hablado, estando en la iglesia donde nosotros perseverábamos. Y el Señor siempre nos hablaba lo mismo. Yo pongo una congregación en sus manos y aquí están las llaves del templo. Y cuando el Señor me pasó esa película, yo dije, yo te estaba pidiendo una palabra que ya tú me habías dado de antemano, desde mucho antes que yo saliera a pastorear. Esa es la importancia, hermano, de la palabra del Señor. A veces nosotros como humanos fallamos y tenemos en poco la palabra. Y le echamos para un lado y a veces hay hasta promesas que Dios nos ha hecho durante el tiempo que las pasamos por alto y se nos olvidan. Aleluya, pero el Dios de la palabra se lo toma muy en serio. Y esa palabra dice que no vuelve a él vacía, sino que hará todo lo que él quiere. Aleluya, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Cuando Dios me dijo eso, yo le dije a mi esposa, no hay problema, se resolvió el asunto, mañana vamos a llamar, aleluya, y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y nos vamos a movilizar porque Dios nos dijo que es en ese lugar, para la gloria del Señor, que ya estamos allí, amén, ya para 4 años, gloria al Señor. Dios ha sido fiel, Dios no ha fallado, a su nombre gloria, y Dios ha hecho todo, hermano, de acuerdo a su perfecta voluntad. Aleluya, pero quiero decirle con esto, no eche en un saco roto lo que Dios le ha hablado. Lo que Dios te habló, si fue Dios el que lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. A su nombre. Diga el que está a su lado, por lo que está escrito vencerá, dígase. Póngase de pie. Gracias, Jesús.